Buenas noches, profesor. Buenas tardes, profesor, compañeros. Este es el proyecto del taller de construcción de software de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Somos el equipo 4 y vamos a presentar lo que hemos desarrollado. Mi nombre es Israel Díaz Zapata, entonces yo seré el expositor de nuestro proyecto. Esta exposición se va a basar en este contenido sobre qué es nuestro proyecto, qué utilizamos para desarrollarlo. Vamos a explicar el modelo de nuestra base de datos con sus tablas y sus relaciones, cómo se implementaron las partes tanto del frontend y del backend y su comunicación entre estas partes, y luego cómo se hizo el despliegue. Yo voy a resaltar una parte importante, es que esto no es un tutorial, digamos, al 100%, entonces hay partes que se van a obviar, muchas partes me refiero, pues solo se hace mención de lo que se hizo y cómo es la lógica en sí. En sí no está centrado a un tutorial desde cero porque sería muy difícil y casi imposible a través de esta única exposición. Entonces solo se deben tener conocimientos bases sobre de desarrollo web en sí. Bien, comienzo sobre hablando de nuestro proyecto. Se llama Happy Pet, que es una página web que va a vender productos para las mascotas. En sí nos terminamos escogiendo que las mascotas iban a ser perros y gatos. Teníamos una idea al comienzo mucho más amplia, pero de acuerdo al tiempo y limitaciones, este, solo pudimos limitarlo a perros y gatos. Entonces se venden productos para estos tipos de mascotas y también se van a ofrecer servicios para estas mascotas, que son cuatro. Son respecto a la higiene, al bañado y al spa, y también sobre alimentación. Son a través de citas o consultas las que se va a poder gestionar estos tipos de servicios. Y eso es lo que cubre nuestro proyecto en sí, crear algo que permita eso. Bien, ahora hablando sobre las tecnologías que se utilizaron, en el lado del frontend, pues se trabaja con React y utilizando librerías que nos van a facilitar realizar ciertas tareas o ciertas partes que contiene nuestra aplicación. Esta Axios, que es una de las principales porque nos va a poder hacer una conexión desde un servidor, que es desde la parte de React, y hacer llamadas a través de rutas, que son métodos HTTP como el GET y el POST, a otro servidor, en este caso, digamos el ejemplo, el servidor en el puerto 4000, donde está el servidor de Node.js, o sea, de nuestra parte del backend. Entonces, frontend y backend se van a conectar. Desde el lado del backend, que ya vamos a llegar en ese punto, se va a usar cores, que lo voy a explicar después. Y en el lado del frontend se usa Axios, solo para solicitar estos métodos HTTP. Luego tenemos una librería llamada JAP, que nos va a facilitar el trabajo de hacer validaciones en los formularios. Luego tenemos Chart.js, que nos va a poder ayudar en realizar gráficas, de acuerdo, así como si fuera un dashboard para reflejar gráfico en barras, circulares o líneas. JS Cookie lo utilizamos para poder guardar la sesión del usuario a través de una cookie como una página real. Nuestro proyecto en sí está pensado en poder hacer real, algo real que se parezca a páginas profesionales y nos hemos esforzado en que se asemeje a eso. Bootstrap, que es simplemente para un poco de diseño y también para algunas funcionalidades como sliders y cosas similares. Luego está, al lado de Bootstrap, está M Azul, que es Materialize, que trabaja con React para poder utilizar los iconos. También como colores, algunos layouts como grillas, flexbox, etcétera. Y Formic, que trabaja junto a Yap, que es un formulario mucho eh, más fácil, nos permite implementar manera más sencilla un formulario. Y con Yap pues se complementa para poder realizar las validaciones de manera sencilla. En el backend trabajamos con Node y Express. Obviamente, eh, en las librerías de apoyo que nos van a poder facilitar las tareas, viene a ser CORS, como mencioné. CORS va a enviar aquellos métodos HTTP, sea GET o POST, cuando se solicite desde la parte del frontend. SQLize es un ORM que nos va a poder
que nos va a ayudar a poder trabajar con una base de datos relacional. Y de esta manera no se suele usar sentencias SQL todo el tiempo. Simplemente a cada tabla se la va a convertir en una entidad y esta entidad la vamos a poder acceder a ella y manipular su información a través de métodos. Es muy similar a como si estuviera trabajando con MongoDB. Tu entidad tiene un nombre y ahí vas a trabajar con esta entidad, ya sea creando usuarios con una función llamada create o save. Vas a buscar información con una función llamada find. Es prácticamente muy similar a MongoDB. Y eso facilita mucho cómo se va a trabajar con varios datos o con varias funciones al mismo tiempo. MySQL 2 es aquel dialecto que va a poder complementarse usando SQLite, porque SQLite trabaja con diferentes dialectos de acuerdo a la base de datos relacional que uno va a utilizar. Como nosotros usaremos MySQL, entonces hay que instalar también la librería llamada MySQL 2. Si se usaría Postgres, también se usa una librería que también tiene el nombre respectivo para trabajar con Postgres. De igual manera para server, MySQL, Microsoft Server o MariaDB. Bcrypt es para poder hashear la contraseña del usuario y de esta manera protegemos, digamos, la contraseña y nosotros podemos leerla. Y Express Session y Express Session SQLite, ¿no?, es para guardar la sesión del usuario en la base de datos y ya no en nuestra memoria cuando lo trabajemos de manera local. La arquitectura de la aplicación es la siguiente. Como mencioné, React pertenece a un puerto, Node.js pertenece a otro puerto donde ambas funcionan independientemente y para poder comunicar estos dos servidores, estas dos partes de nuestra aplicación, se debe utilizar a través de Axios y de CORS, se va a poder comunicar. La carpeta que ven se llama HTTP Request, es simplemente un nombre, donde aquí vamos a desarrollar e implementar todos los métodos que van a ser necesarios en toda nuestra aplicación. Y de la parte del ORM está, bueno, la base de datos MySQL, que es como la base de datos va a interactuar con el ORM y nosotros vamos a poder utilizar este ORM para manejar nuestra base de datos. Un ejemplo de lo que mencioné, React está en el puerto 3000 como ejemplo. En Axios se van a poder solo solicitar los métodos que se necesiten de acuerdo a la página que se esté trabajando. Estos métodos son get o post y del lado del servidor del backend, digamos en el puerto 4000, va a enviar las respuestas de acuerdo a esas llamadas solicitadas desde React. Y estas respuestas se van a enviar en formato JSON. No se puede enviar objetos concretos de puerto a puerto. Ahora, en la parte de modelo de datos, aquí voy a mencionar las tablas que se han utilizado. Tenemos aquí la tabla de respecto a los productos. Tenemos una tabla de categorías con su nombre y su ID. Tenemos las mascotas, también con el nombre de las mascotas y su ID. Tenemos subcategorías que forman parte de las categorías. Por ejemplo, si hay categoría juguetes, una subcategoría de los juguetes vienen a ser rascadores, huesos, este, bolas de tela y cosas similares. Y de los productos, pues va a ser una extensión de las subcategorías. En los productos se va a tener su ID, su nombre, una imagen referencial, el precio del producto y también relacionado a las mascotas a las que pertenece. En la tabla de ventas se va a manejar junto al cliente. Tenemos al cliente que va a tener de campos nombre, apellido, su correo, su contraseña y un booleano que es el isAdmin. Con este campo podemos nosotros saber si el cliente es administrador o no, porque si es administrador se va a agregar la función de que el administrador va a poder ver un dashboard y poder hacer un seguimiento de las ventas. Y bueno, aquel cliente que no tenga habilitado ese campo, pues simplemente nunca sabrá que existe un dashboard y solo va a comprar en la aplicación. Tenemos la tabla Sale, que es de ventas, donde, bueno, cada venta tiene un ID, cada venta le pertenece a un cliente con el ID cliente y cada venta tiene una boleta. Y dentro de esta boleta, por supuesto, va a existir diferente cantidad de productos
y estos productos pues van a ser un total y estas ventas pues también tendrán una fecha de pago. Y en venta de detalles, que está a la izquierda, se va a usar esa boleta que he mencionado, como va a tener diferentes productos, pues ahí se enumeran una boleta con diferentes productos y su respectiva cantidad. Utilizando el cálculo de el precio del producto por la cantidad, se va a ir sumando para todos los productos que pertenezcan a una misma boleta y obtenemos el total. Eh, sí o sí se va a poder trabajar con consultas usando 3 o 2 tablas en, en respectivas partes de la aplicación. Y aquí tenemos la tabla que va, bueno, las tablas que también gestionan la parte de los servicios. Igualmente se usa la tabla cliente para esto. Tenemos el tipo de servicio, que es lo que mencioné, de alimentación, de bañado y spa, de higiene o de consultas médicas. Y también tenemos la tabla appointment, que es la tabla de citas, donde va a estar su respectivo ID, el respectivo ID del cliente, y está el mensaje del cliente, que es el que solicita, de acuerdo al tipo de servicio que he escogido, el cliente va a solicitar algo que necesite. Y se va a guardar, pues, appointment de acuerdo al tipo de servicio, como mencioné. Y este es el modelo de datos general. Productos a un lado, los servicios y las ventas al otro lado, y es prácticamente todas las tablas que usamos en nuestro proyecto. Ahora, sobre la implementación, voy a empezar con la parte del frontend, que consta en sí de 3 pasos, pero estos pasos no son independientes y no necesita un paso que termine primero el anterior, salvo el paso 1, que sí es, bueno, el inicial, donde se instala React y las librerías que se van a utilizar. Y el paso 2 y el 3 pues se trabajan juntos, donde ya se empieza a desarrollar la aplicación con los componentes necesarios, con las rutas y con la configuración de Axios y sus métodos HTTP que se usará en toda la aplicación. Para instalar React, ya sabemos que es el npx seguido con create React app, seguido del nombre de tu aplicación. Y acto seguido usamos el npm install para poder instalar todas las librerías. Esto teniendo en cuenta de que se usa el repositorio, ¿no? Simplemente se clona el proyecto, y para poder compilarlo localmente usamos npm install para poder instalar todas las dependencias que tiene la carpeta. Si no es el caso, simplemente se va a escribir cada librería una seguida de otra para poder instalarlas. El código del repositorio se va a colocar en la descripción de este video al final. Bueno, y el paso 2 es, bueno, es bastante general, que incluye también el paso 3, que es usar React en todo su esplendor, porque ya se va a usar todo lo que uno aprende o lo que conoce de React para poder crear una aplicación como esta, usando los React Hooks, todo lo que ofrece React, y el React Router DOM para poder dividir cada página de acuerdo a una respectiva ruta, ¿no? Que van a ser independientes. Aquí tenemos un ejemplo de cómo lucen nuestros componentes. Ahí son algunos de los que se tienen. Y a la derecha está lo que se tiene en el archivo de app.js, que viene a ser, digamos, el corazón de nuestra aplicación. Y entendemos de que el código que se verá a continuación, pues no es, digamos, el más limpio. Tiene también deficiencias y, bueno, trabajar en mejorar eso ya nos va a tomar más tiempo y no es lo que cubrimos en este video. Aún seguimos aún el archivo de app.js, en donde dentro de, bueno, el componente de división llamado app va a vivir todas las rutas de nuestra aplicación, con los componentes también creados para esas rutas. Tenemos un componente llamado home, el registro, el login, una página principal, etcétera. En la parte de abajo que está en header productos, como ven que está encapsulado en un fragmento de React, esos corchetes se llaman fragmentos. Entonces, esto se interpreta de que solo esa parte va a vivir de acuerdo a ciertas rutas. Y al cambiar las rutas, tanto el header como el footer van a permanecer persistentes allí, porque es digamos, la parte donde ya se va a realizar las ventas. Hoy también visualizar el carrito de compras. Es el archivo de Axios config.js. El nombre es referencial, el nombre puede ser cambiado, no hay problema. Entonces, en esta parte se configura la parte de Axios.
Importamos Axios de Axios, que es la librería que utilizamos, y vamos a crear una función de axios.create, porque aquí vamos a crear cuál es la ruta base de nuestro lado del servidor. Aquí pueden ver esa ruta larga, es porque se está usando allí en esa parte la URL ya de la parte deployada en Heroku. Si aún se estuviera trabajando en local, simplemente allí se escribiría como se está mencionando allí, ¿no? El localhost, el puerto que se está utilizando de manera local, aquí es 4000 slash API. El slash API también eh, es referencial y es simplemente un detalle nuestro porque nosotros usamos nuestras rutas usando slash API slash algún nombre seguido del API para poder llamar a diferentes rutas, ya sea API productos, API mascotas, API usuarios, etcétera. Si no se usar el slash API simplemente no va y simplemente es localhost 4000. Ya las rutas simplemente se van a manejar de manera distinta. Bien, aquí tenemos la configuración ahora de las solicitudes HTTP. Como vemos en la primera línea, se hace un HTTP desde nuestro archivo que se configuró anteriormente, el access config. Y a esta función, como la estamos exportando, aquí le importamos y le cambiamos de nombre porque se puede hacer eso, porque lo estamos exportando como default. Entonces aquí lo llamamos HTTP. Y con HTTP, con Mesa Access, podemos ya utilizarlos, todas las solicitudes que nosotros necesitemos. Como aquí podemos ver, cada función, como obtener productos por ID, categorías, etcétera. Hay funciones que usan el get, hay otras que usan el post. Como pueden ver, se hace HTTP get eh, la ruta necesaria y pues si lleva parámetros, se escribe el parámetro. Si no lo utiliza, pues no se escribe el parámetro. Y es importante resaltar de que estos simplemente son solicitudes a esas rutas para que del lado del backend nos envíen las respuestas. No se hace ninguna solicitud o ninguna búsqueda en la base de datos desde la parte del frontend. Simplemente solicitamos a esa ruta para que nos envíe la respuesta. Cómo se gestiona esto en la parte del backend ya se va a ver más adelante. Y finalmente creamos un objeto, en este caso se llama API, y contiene como atributos todas estas funciones que se han desarrollado para poder utilizar ya en cualquier parte de nuestra aplicación. De esta manera, solo importando el objeto API, se puede hacer API punto seguido de la función que necesitemos y ya se va a poder utilizar sin ningún problema. Si no se usara un objeto o solo se exportara todas estas funciones por separado, digamos, si en un componente en una página se utilizaran diferentes rutas, pues habría que importar una tras otra, escribiendo código de más que no es necesario, ¿no? De esta manera se hace, digamos, un trabajo más limpio. Ahora, hablando de otra parte de lo que ofrece React, aquí vamos a usar un data layer que es para poder usar objetos o estados de manera global. Este es el famoso Create Context que trabaja con el reducer. A ver, lo que está ocurriendo aquí es que, bueno, vamos a utilizar diferentes hooks que ofrece React. El use context es para poder usar un contexto que se va a manejar en toda la aplicación y cualquier componente que esté dentro de la aplicación va a poder utilizar lo que sea necesario en cualquier momento. De esta manera no nos preocupamos en que se esté arrastrando una propiedad desde un componente padre a muchos componentes hijos o quizás componentes hijos que estén en un rango muy inferior al padre. En la segunda línea, como se puede ver, se crea, bueno, el nombre de la variable es data_layer_context, que usa el React Create Context para crear de esta manera un componente que es el contexto. Luego creamos un componente llamado data_layer que usa de propiedades un estado inicial que se verá después, la función reducer que nos permite manejar estados de manera más limpia, y una propiedad llamada hijos que viene a ser el componente que está encapsulado dentro de este otro componente que es el data layer. Ahora, los valores que ven allí en Data Layer Context Provider vienen a ser los valores que se van a poder brindar o que van a poder ser accesibles dentro de cualquier otro componente, que viene a ser igual el reducer, que es una función, y un objeto llamado estado inicial.
Y finalmente la última línea que es lo que permite nosotros llamar a esta función y poder utilizar cualquier propiedad del objeto global que necesitemos para ese momento es el useDataLayerValue, que va a utilizar la función llamada useContext, llamando así a aquella variable que va a manejar el contexto de una función o de un objeto. Como repito, esto es parte de React en sí. Hay que tener conocimientos básicos para poder entender esto. Yo no voy a detallar en sí cómo montar algo como esto, que no puedo detallar mucho más. Aquí es la otra parte de lo que se mencionó en un archivo llamado reducer. Está nuestro estado inicial. Como podemos ver, tiene muchas propiedades porque se van a usar de manera global en toda la aplicación. Y las que tenemos aquí, pues son las que nos han permitido hacer lo que hemos desarrollado. Tenemos el basket que viene a ser nuestra cesta cuando se vaya a usar. Tenemos un objeto cliente que es el cliente que va a existir una vez que se loguee. Tenemos valores booleanos, objetos. O sea, es necesario ya para la aplicación. No es simplemente debe existir este tipo de propiedades en cualquier otro proyecto de React. Pues no, simplemente es lo que necesitas y con lo que te va a poder trabajar de manera más sencilla y pues más eficiente. Y veremos ahora cómo se va a implementar la función reducer. Igual aún seguimos en este archivo llamado reducer.js. Como vemos, reducer es una función que usa dos parámetros. Uno es el state, que es el estado, y un action, que viene a ser un objeto que va a usar una propiedad que se va a llamar desde otra función, que se va a ver más adelante con más detalle. Como podemos ver, el action tiene una propiedad llamado tipo. Y ese tipo va a hacer referencia a cualquiera uno de estos estados que tienen diferentes nombres y cuando se llame a un estado, pues se va automáticamente a disparar lo que esta función realiza. Tenemos diferentes estados en toda nuestra aplicación, ya sea para remover ítems de un carrito, actualizar ítems de un carrito, loguear al usuario o que este usuario ya termine su sesión, cosas similares. Como podemos ver en cualquier uno de esos estados, dentro del return está siempre esa palabra de tres puntos sustantivos y state. Esto es parte del estándar cuando se usa reducer, no es propio de nosotros, simplemente se hace porque se devuelve el estado tal y cual como estuvo cuando se utilizó un respectivo caso y después se va a actualizar los campos que sean necesarios o que sean específicos de ese mismo estado, de este mismo caso, ¿no? Por ejemplo, vamos en el caso de setUser, donde se devuelve el estado tal y cual como estuvo hasta ese momento, seguido del cambio, donde se hace a la propiedad cliente de nuestro estado inicial global. Y vemos que vamos al index, es, digamos, el padre del app.js, del archivo app.js, y aquí vamos a encapsular todo el componente llamado app, que prácticamente es el padre de los demás componentes, para poder utilizar nuestros estados globales en toda la aplicación. Aquí vemos, se llama al data layer, que es donde configuramos nuestros estados globales. Está la función reducer y el estado inicial. Y aquí el app es el hijo que está encapsulado dentro del componente data layer. Entonces, esas son las tres propiedades que va a usar el data layer: el estado inicial, la función reducer y sus hijos, que era la propiedad children, que es el componente llamado app. Entonces, eso significa que dentro de app, o sea, todos los componentes que nosotros escribamos dentro de app, que prácticamente en sí todo es, esa es la manera en la que se trabaja en React, todo lo que escribas vive en app. Entonces, cualquiera uno de estos componentes va a poder acceder a cualquier estado inicial que nosotros hemos declarado en nuestro estado inicial, que es nuestra variable, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo utilizar estas funciones. Estamos en un componente que lo llamamos main page, que es prácticamente este, la página donde ya se realizan compras o ven productos. Entonces vamos a ver que se declaran
propiedades respectivas en la parte inicial del archivo. Se llama también al objeto API para poder llamar a las rutas necesarias. Y vemos en el lado izquierdo, debajo, cuando ya estamos dentro del componente, bueno, usamos useState, que es propio de React para manejar los productos, que en nuestro caso se llama productos la variable. Ya vamos también al useDataLayerValue, que vamos a poder utilizar los estados globales de nuestro estado inicial, como vemos a la derecha, ¿no? El ID de categoría ya se inicializa en 1, el ID de subcategoría no existe aún, porque va a actualizarse después. Y en un hook que se llama useEffect, podemos usar las funciones HTTP que ya hemos descrito en nuestro objeto API. En este caso es una función llamada getProducts que utiliza como parámetro el ID category para poder llamar a los productos que pertenezcan a esa categoría. Aquí solo se solicita la llamada. El backend es nuevamente el que está enviando las respuestas a esa ruta. Aquí tenemos igual, seguimos en el archivo de main page. En este caso es algo simple, simplemente estamos renderizando los diferentes productos que tiene nuestra, nuestra variable productos. Hacemos un pequeño filtro para poder visualizar los productos de acuerdo también a su subcategoría y después se hace un mapeo para cada elemento que pertenezca al arreglo llamado productos. Entonces, como cada elemento de este arreglo es un objeto de propiedades, simplemente usando otro componente llamado productCar, vamos a renderizar cada propiedad de este elemento. Ahí estamos haciendo una destructuración de sus propiedades, o si no, simplemente se puede escribir cada una de sus propiedades una por una. La función map para poder eh, aplicar esta función de renderizar cada objeto y sus propiedades a través del mismo elemento es productCard. Aquí tenemos otro ejemplo de uso. Ahora es en que estamos en el archivo de login, donde igual llamamos a las librerías necesarias. Se usan las cookies, el useDataLayerValue. Usamos también el API para poder loguear al usuario. Utilizamos este, componentes de React Router DOM para poder manejarlos a través de las rutas, ya sea renderizando una nueva página o a través de enlaces cuando se hacen clic que nos lleven a diferentes páginas. Usamos JAP para poder validar los campos dentro de nuestro formulario. Aquí llamamos al user data layer value porque vamos a utilizar propiedades globales. Y el cookies, que es para poder guardar la cookie cuando el usuario inicie sesión. Como vemos, este esquema de validación es propio de JAP, esa sintaxis es propia de JAP, que va a responder con estos mensajes cuando detecte de que existe una falla, ya sea en el campo del correo o en el campo de la contraseña del formulario para loguearse. Aquí seguimos dentro del archivo login, vemos que usamos estados para un mensaje de error, una variable visible para mostrar el mensaje, ya sea unos segundos o no. Llamamos al user data layer value. En este caso, el dispatch, que es la función que va a disparar un respectivo caso. Es lo que vemos a continuación. En este history es propio de un hook también de React que nos va a poder dirigirnos a una respectiva ruta cuando nosotros lo solicitemos. La función que vende debajo del history es propio de JAP y de Formic. Son ambas librerías las que se complementan para poder trabajar con validaciones de formularios y poder crear formularios. Entonces, ahí podemos ver una variable que se llama response. Se va a llamar o solicitar al método llamado login, que está dentro de nuestro objeto API, y se van a pasar como parámetros los valores de ese formulario para poder hacer las validaciones necesarias y nuestro usuario pueda ya, o sea, iniciarle la sesión y entrar a la aplicación y hacer uso de ella, o si es que falla en algún campo, pues se les comunica de esta manera de que algo ha pasado mal y pues él va a poder ingresar sus datos nuevamente. Esta función es simplemente propia de Formic que nos permite limpiar nuestro formulario cuando lo enviemos, ya sea de manera correcta o inválida. Y vemos cuando la validación es exitosa,
Entonces nosotros guardamos las cookies a través de una variable llamada usuario, el objeto que está enviándose desde el servidor. En este caso, nuestra respuesta, esta variable response tiene diferentes atributos. Y el atributo data es aquel atributo que contiene los campos que nosotros estamos enviando desde el backend. Entonces, es un objeto en sí, sea que contenga nombre, apellido, diferentes campos que nosotros ya hemos configurado, se van a guardar en una variable llamada user para que sirva como cookie. Debajo de esta línea está el dispatch, que viene de user data layer value. Entonces, dentro del dispatch se puede ver que existe un objeto de dos atributos. El tipo, que es el nombre de un caso que se describió en el archivo reducer, para que cuando coincida ese tipo de, de función, algo ocurre, es como un disparador. Y debajo de ese tipo pueden ver de que existe otro atributo llamado cliente. Dentro del dispatch, ese cliente puede ser cualquier nombre, digamos pan con queso. Y este atributo se está teniendo como dato, pues, el objeto que viene de la base de datos. Entonces, esto, cuando sea reconocido a través del reducer, él va a buscar qué caso coincide con ese tipo. En este caso es el set user, como vemos a la derecha. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a regresar el estado tal y como estaba en este momento, o sea, todo el estado inicial, el que está justo debajo, y se va a cambiar el atributo global llamado cliente, que es el que pertenece a nuestro estado inicial, como podemos ver. Entonces, este estado global llamado cliente va a tener un nuevo valor, y ese valor viene en el objeto llamado action. Entonces, action.client hace referencia al atributo cliente en nuestro objeto, en la propiedad del objeto dentro del dispatch. Por ejemplo, si ese cliente dentro del dispatch lo hubiéramos llamado pan con queso, entonces pan con queso tiene el valor, es clave valor, ¿no? Pan con queso tiene el valor de el objeto data, bueno, la propiedad data. Entonces, action va a hacer referencia ahora a action.pan con queso para poder guardar todo ese valor dentro de la propiedad global llamada client. Y de esta manera ya todos los componentes van a poder acceder a ese objeto global llamado client y poder acceder después a las propiedades que este contenga. Ese es el action.client que hace referencia a la propiedad en el dispatch en sí. Y obviamente el nombre es igual para poder hacer que el código sea legible y pues nosotros poder hacer cambios y pruebas sin complicarnos y hacerlo también de manera más rápida y pues todos los que participan en el desarrollo del programa se hace más fácil trabajar en equipo. Y finalmente, una vez que ya se guarda la cookie y se crea el cliente, pues simplemente nos redirigimos a otra ruta que se llama main page y poder hacer uso ya de la aplicación. Aquí tenemos un ejemplo que continúa de este componente login, es simplemente una parte, ¿no?, del formulario otra vez, usando la librería de Formic. No voy a detallar eso. Hasta el momento es como se muestra nuestras diferentes carpetas que tiene la parte del frontend. Está la carpeta componentes, el HTTP request, el app, el reducer, la configuración de Axios, el packet JSON que tienen todas las librerías, etcétera. Ahora, en la fase del backend es similar mucho al frontend, donde se instala Express, obviamente también se tiene que haber instalado previamente Node y las librerías necesarias. Luego configuramos nuestro servidor, la base de datos y las librerías necesarias, y también se establecen rutas que van a responder a los llamados HTTP desde el frontend. Aquí tenemos una carpeta llamada backend, donde se va a usar simplemente solo del backend, y esta carpeta puede estar dentro como una carpeta independiente de nuestro proyecto que también se trabaja la parte del frontend, o simplemente se realiza en otro proyecto aparte y se trabaja con dos ventanas por separado, no hay problema. Entonces, dentro de backend hay una carpeta donde viven todas las demás carpetas, la carpeta padre CSRC, y ahí pues están todas las diferentes carpetas que se van a utilizar. Empezamos dentro de
src hay un archivo llamado app.js, que es donde vive o donde montamos, digamos, nuestro servidor del backend. Y se empieza declarando todas las librerías que vamos a utilizar. Aquí pueden ver que hay algunas comentadas, pues porque al final no se utilizaron o mejor decirlo, se cambiaron al final por ciertos problemas que se presentaron al desarrollarlo. Entonces, declaramos todas nuestras librerías. Algunas se van a explicar aún más adelante, no hay problema. Establecemos un puerto, en este caso es como ejemplo es el 8080, 4000, cualquiera que uno desee, porque esto es de manera local. Seguimos declarando nuestros diferentes middlewares. Ahora, en este caso, como somos Node, ya no se usa Axios, sino se usa CORS. Como ven, el origen, o sea, CORS va a detallar un origen para que se interprete de dónde vienen las solicitudes. En este caso dice del localhost 3000, porque en 3000, de manera local, se está trabajando con React en ese puerto. En el puerto 3000, React carga y ahí se maneja nuestro lado del backend. Entonces, desde ese origen se van a solicitar todos los métodos HTTP. Cuando ya se haga el deploy, el origen de core ya no será el local 3000, sino será la ruta donde está viviendo nuestra aplicación del lado del frontend. Se usan otros middleware como Morgan, que no es, digamos, muy importante, simplemente solo para poder leer solicitudes. También hay una estructura de la sesión usando SQLize, que tampoco no es muy importante porque al final no funciona. Luego usamos también una sesión que es para poder manejar la sesión del usuario, como las cookies. Y el Express JSON, que nos va a permitir utilizar objetos JSON cuando se mande desde formularios, desde la parte del frontend. Bueno, aquí ya expliqué esto de Horse. Y estas son las últimas dos líneas de nuestro archivo app.js. Donde vamos a usar un slash API, que es lo que vimos en la parte del frontend de localhost 8080 slash API, seguido de, bueno, que es un archivo que pertenece a esa ruta que vamos a ver más adelante y vamos a ver lo que contiene nuestro archivo llamado app. Y finalmente está nuestra última línea que nos va a poder permitir levantar nuestro servidor desde la parte del backend, que es el puerto que declaramos previamente, que es el 8080 4000, seguido de un mensaje, esto es opcional, no hay problema, y la parte inicial que es el process.m, que son variables de entorno propias de Node, y son muy importantes porque al hacer el deploy, bueno, en este caso usaremos Heroku. Heroku te ofrece o te configura un puerto por defecto. Tú no lo sabes, solo lo sabe Heroku. Y a través de esta variable de entorno lo establece. Y si no lo hace, pues se usa el puerto que nosotros hemos configurado previamente, que era el puerto 8000, como vemos allí. Bien, en este caso es otra configuración previa. Esto se puede hacer más adelante, no hay problema, pero dentro de nuestro package.json, de la parte del backend, en scripts, escribimos dos scripts. Uno es el start, porque este se puede usar cuando ya se carga el deploy, porque Heroku ejecuta este npm start usando Node y pues donde vive nuestra aplicación, que es el app.js dentro de src. Y la parte de desarrollo, que es cuando trabajamos de manera local, pues usamos con NodeMon. Usamos NodeMon porque esto nos va a facilitar la tarea cuando realizamos cambios. De esta manera se actualiza automáticamente y nosotros no tenemos que eh, en- encender varias veces el servidor cada vez que hacemos cambios. Bien, ahora vamos a explicar la parte del modelo. Como vemos, la parte del modelo que detallé antes era simplemente referencial. Nosotros no escribimos sentencias SQL para poder ejecutarlo en MySQL, porque lo usamos a través del ORM llamado SQLize. Entonces tenemos una carpeta llamada modelos donde están todas nuestras tablas y describimos cada campo de estas tablas. Como vemos aquí, esta es la tabla para cliente con su respectivo ID. Es el nombre que nosotros personalizamos para su llave primaria. Por defecto simplemente solo va a decir ID, pero nosotros lo vamos a llamar ID client. Tenemos el nombre, el apellido, el correo, la contraseña, el atributo de booleano si es administrador,
Y la última fase, que es el timestamps, es para poder eh, evitar los campos que salen por defecto usando SQLite, que hacen referencia a cuándo se creó tal registro y cuándo se actualizó. Al poner este atributo como falso, simplemente se obvian esos campos y pues se puede hacer esto para otro, otro modelo. Este es otro tipo de modelo llamado venta, donde vemos aquí ellas usan llaves foráneas. En este caso es el cliente, ¿no? Donde a través del objeto llamado referencias tiene los atributos de clave valor de como el modelo, a qué modelo hace, con qué modelo se relaciona. En este caso es cliente. Y una cosa importante es que nosotros creamos el nombre de nuestros modelos como por ejemplo client en singular. Es por eso que también es recomendable crear los modelos en inglés, porque en inglés al convertirlos en plural solo se agrega una S, porque esa es la característica que tiene SQLite por defecto. Creamos nuestros modelos en singular y cuando ya los ejecute y los crea en tablas, se hace en plural. Por eso aquí podemos ver que modelo cliente está en plural. Si estuviera en singular, eh, mostraría un error cuando ejecutemos nuestra creación de las tablas. Tenemos la llave a la que hacemos referencia y pues la función que vamos a querer nosotros personalizar cuando se borre un registro de una tabla con llave foránea. En este caso es cascada. Ya conocemos qué significa eso. Entonces puedo continuar. Aquí tenemos el archivo dbconfig donde se va a poder crear todas las tablas que hemos nosotros detallado como modelos previamente. Aquí podemos ver que hay muchos modelos. Simplemente son análogos a lo que vemos aquí, con sus respectivos campos. Creamos nuestra instancia de SQLite para poder crear un constructor con SQLite y conectarlo a la base de datos. Este es un archivo llamado credenciales donde vamos a poder simplemente declarar cuál es el nombre de nuestro usuario de la base de datos, su contraseña, cuál es el nombre de nuestra base de datos, etcétera. Esto puede obviarse o si no simplemente se puede escribir directamente en este constructor de SQLite. Esa es la parte de abajo de este archivo. Vemos que ahora que llamamos a los modelos de nuestra carpeta modelos, ahora inicialicemos estos modelos con la constante SQLite del constructor y con instancia SQLite del propio SQLite. Después hacemos una sincronización con SQLite para que ejecute todos estos modelos y los convierte en tablas. Nosotros no escribimos ninguna sentencia SQL para crear estas tablas, como pueden ver. Lo hace directamente el ORM. Y al final tenemos un objeto llamado modelo, donde vamos a poder llamar, eh, muy similar a como hicimos el objeto del API, ¿no? Aquí llamamos con el objeto modelo y con su respectivo atributo a la tabla que vamos a necesitar para tal ruta o para tal operación. De esta manera no vamos a importar uno por uno todo lo que necesitemos. eh, si es que en una ruta se usan de 3 a 4 modelos al mismo tiempo. Y se exporta este modelo para utilizarlo en otro lado. Dentro de la ruta API, bueno, dentro de nuestro archivo API, que hace referencia a las rutas, es donde nosotros vamos a poder configurar las rutas, pero ya no como solicitudes, sino como respuestas. Como vemos, llamamos a nuestro modelo porque vamos a utilizarlo, ¿no? Para respectivas rutas, para crear algo nuevo, para responder o hacer una búsqueda de acuerdo a un modelo. Hay controladores que se van a ver más adelante. Creamos nuestro objeto router para poder configurar las rutas. En este caso voy a explicar esta, que es como el category, slash API, slash category, donde va a enviar todas las categorías que están registradas en nuestra tabla de categorías. Entonces es una función asíncrona porque SQLite funciona o trabaja con funciones asíncronas, entonces hacemos el async y el await. Entonces dentro de aquí, pues nuestra variable llamada response va a obtener todas las categorías que tiene esa tabla y se van a hacer un arreglo de objetos. Y para poder enviarlo desde el backend al frontend, tiene que hacerse con cadenas de texto, con strings. Es por eso que vamos a transformar ese objeto response en un objeto
solo en texto plano usando JSON.Strangify. Y así poder enviar al momento que se esté solicitando esa ruta usando, bueno, esta nueva variable llamada response JSON. Esto se hace análogamente para cualquier otro tipo para cualquier categoría, también con su respectiva lógica. Es otro tipo de lógica, como tenemos una ruta que usa un parámetro, en este caso es el ID, para poder llevar una subcategoría de acuerdo a un cierto ID. Se hace el mismo trabajo, se llama el modelo con la tabla necesaria. Ahora buscamos todos los objetos, bueno, todos los registros de esa tabla, de acuerdo a cierta condición, ¿no? Donde el ID de la categoría sea igual al ID que esté en el parámetro de la ruta. Utilizando el objeto request.params, accedemos a ese parámetro. Y se hace el mismo razonamiento. Una vez que tenemos la respuesta, la convertimos a texto plano y le enviamos cuando se solicite esta ruta. Como podemos ver también debajo tenemos diferentes rutas. Unas usan ya controladores porque la lógica es un poco más complejo, sino más larga, entonces es mejor encapsularla. Si es que se hacen cambios, pues hacerlo solamente en un lado. También hay métodos POST para crear nuevos registros, tanto ya sea para productos o para el lado del cliente. Y voy a explicar esta última flecha usando el slash register para poder crear un nuevo usuario. O sea, para registrar un nuevo usuario, debo usar una función del objeto client controller, que es lo que vemos aquí. Entonces, tenemos una carpeta de controladores para clientes, para productos. Estamos en el lado del cliente en este caso. Igual llamamos al modelo, tenemos una librería llamada bcrypt, que es para poder hashear una contraseña y que esta contraseña no sea legible, sino que esté con diferentes códigos. O sea, y esto pues garantiza más seguridad. Y una instancia de SQL es para poder utilizar sentencias SQL comunes y corrientes. Aquí tenemos un ejemplo de lo que está ocurriendo dentro del controlador, en este caso el controlador de cliente. Tenemos un objeto gigante con diferentes propiedades. Estas propiedades vienen a ser funciones. Esta es una de ellas, llamada guardar cliente, donde vamos a crear un nuevo cliente. Y la lógica es una que ya se conoce, ¿no? Tenemos que buscar en la base de datos un cliente que sea igual al correo que se está creando a través del registro. Como se va a enviar a través del formulario de registro ciertos campos, entonces estos campos pertenecen a un objeto que se llama request.body. Y a través de request.body podemos nosotros acceder a cualquiera de los campos que pertenecen al formulario. En este caso, un campo es cliente-email para poder nosotros buscar en la base de datos, bueno, en la tabla de cliente, un cliente con ese correo. Como estamos registrando, es decir, debe ser único ese correo. Entonces, cuando tenemos el resultado y no existe ese cliente, podemos continuar con la lógica. Creamos una variable llamada hash password, donde se va a guardar el valor hasheado de la contraseña que el cliente escribió en su formulario. Y pues cambiamos el valor de lo que escribió el cliente del request body. Le cambiamos el valor para que sea la contraseña con el hash. Y con estos nuevos campos, creamos un nuevo registro en nuestra tabla cliente utilizando el método create. Y una vez que ya está todo realizado, pues simplemente se envía un mensaje y ahí termina la función. Si el cliente existe, pues se le va a comunicar de que ese correo ya existe y pues debe crear uno nuevo. Y tenemos otro tipo de función dentro de getBuildData, donde aquí ahora la lógica se usa sentencias SQL, como podemos ver, se llama el modelo igual a una propiedad llamada statement que va a hacer referencia o que tiene la instancia de SQLize para usar una función llamada query. Y así podemos escribir nuestra sentencia. En este caso, como las sentencias a veces son un poco más complejas, que hace conexión, una relación entre dos o tres tablas, se hace más fácil a través de sentencias SQL. Aquí tenemos nuestra sentencia en sí, que es una relación entre dos tablas, para poder traer la información de una boleta.
Reemplazamos el número de esa boleta a través de esta propiedad llamada replacement, que es propia de SQLite, simplemente son estándares que seguimos. Y nuevamente, al resultado obtenido se convierte en texto plan y se envía cuando sea necesario, cuando se llame. Ahora, finalmente en el despliegue, en la parte del frontend, hemos usado Netlify. En la parte del backend usamos Heroku. Empezaré con la parte de Netlify para poder empezar en nuestra carpeta public propia de React, que eso se crea automáticamente cuando creamos nuestra aplicación. Vamos a crear un archivo, como se indica allí, llamado redirects, con el guión bajo adelante. Y dentro de este archivo escribir lo que se tiene a la derecha de ese slash asterisco, slash index HTML y 200, que es el estado de la solicitud. Y esto prácticamente hace de que, como React es una single page app, todas las rutas viven dentro del index.html. Entonces, si nosotros obviamos este paso, se va a poder cargar bien una página, pero cuando nosotros queremos cambiar a otra, va a salir el mensaje de página no encontrada, porque no todas van a estar dentro del index.html. Entonces, haciendo esto, ya se logra que todas las vistas, todas las rutas pertenezcan al HTML. Si olvidas este paso, no hay problema, mucha documentación que te va a recordar y te va a enseñar cómo hacer esto. Y una vez que hemos hecho esto, corremos el comando npm build para poder obtener nuestra tarjeta, nuestra carpeta de producción y con esta ya poder hacer el deploy. Entonces, una vez estando en Netlify, esta es una imagen de ejemplo, es mía. Creas tu cuenta de Netlify y tú verás una imagen algo con la que ves, donde, bueno, va a estar vacía, entonces tú vas a crear un nuevo proyecto usando Git, que es el botón que ves a tu derecha. Escoger qué herramienta vas a utilizar, en este caso usamos GitHub o GitLab, no hay problema, ya tú ves que usas. Te va a pedir que instales Netlify en tu repositorio, en tu cuenta de GitHub, tú simplemente lo instalas, es rápido, esto para que tú le des permiso a Netlify para que pueda buscar en tus repositorios y pues tú escojas cuál, con cuál hacer el deploy. Una vez que ya hayas instalado Netlify, tú simplemente procedes a buscar, bueno, y también como ves aquí, a que le des permiso a Netlify para que pueda ver todos tus repositorios. Si solo le pones a solo seleccionar ciertos repositorios, pues tendrás que cambiarlo más adelante si quieres hacer el deploy de otra aplicación usando Netlify. Al ponerla a todos los repositorios, pues simplemente Netlify va a poder leer todos y ya tú simplemente escoges cuál, cuál- de cuál hacer el deploy. Aquí escoges tu repo, tu proyecto, y aquí escribes, bueno, detallas cuál es la rama que tú vas a querer deployar. Y aquí es importante, aquí el comando por defecto, cuando ya se hace el deploy como es ya la carpeta de producción, debe ser npm run build. Es importante que tengas en cuenta de que puedes usar el comando que se muestra a la derecha, que es ci igual a npm run build, porque a veces Netlify suele fallar. Es extraño, pero suele fallar, entonces te recomiendo incluso la misma documentación de Netlify de que realices bueno, este cambio de detalle. Y después, en ese disk que ves en la imagen, pero en sí, como tú has creado una carpeta build donde vive tu proyecto para producción, pues tú vas a ahí cambiar, a darle la ruta, ¿no? Donde pertenece tu proyecto, que es build. Y simplemente le das el deploy y va a cargar el deploy. Y cuando hagas tu deploy, como tú has escogido qué RAM utilizar, cuando tú hagas cambios en tu proyecto y hagas el push a esa cierta rama de tu repositorio, automáticamente también va a ser el deploy en Netlify. Tú puedes comprobarlo, solo vas a tu cuenta de Netlify una vez que ya estés el deploy. Bueno, va a ser los pasos, ¿no? De 1, 2, 3. Simplemente ya te va a dar después el link de tu aplicación una vez ya deployado. El nombre lo puedes cambiar al final, no te vas a quedar con un nombre extraño, digamos, para siempre. Entonces, como dije, tú puedes confirmar una vez que ya esté todo deployado. Si tú haces cambios en tu repo y haces el push
Bueno, haces cambios en tu proyecto y haces el push a la rama a la rama que se conecta con Netlify. Netlify va automáticamente a ejecutar un deploy nuevo y pues te lo va a mostrar, ¿no? O sea, el deploy actualizado con los cambios que tú hayas actualizado en tu proyecto. Ahora, en Heroku, las copias varían un poco las cosas. Los pasos que te mencioné al comienzo de la exposición son muy importantes para poder deployar en Heroku. Está los scripts necesarios, es decir, el script importante es el start, porque Heroku lo ejecuta por debajo, luego una variable llamada port, con un puerto por defecto, y en la línea para cuando creas tu servidor usando Node, pues hacer el process.env.port para las variables de entorno dentro de Node, o si no, Heroku va a utilizar el puerto que tú usas por defecto. Simplemente esto ya es propia configuración para Heroku. Una vez que tienes todo esto listo, este, como has creado tú un objeto, un proyecto que se llama, bueno, que la carpeta donde se llama backend, que es donde vive todo tu proyecto, entonces prácticamente es decir que tú ya tienes un repositorio iniciado. Entonces te vas a Heroku, creas tu cuenta, le das al botón que está a la derecha para crear una nueva aplicación, le das un nombre a tu aplicación y le das al botón Create App. Eso te va a dar una nueva pista sobre qué paso seguir para que tú hagas el deploy. Dentro de esta pantalla, de esta vista, debajo están los pasos donde te pide que instales Heroku CLI para que puedas manejar Heroku desde tu terminal. Una vez que esté instalado, le das Heroku Login para que te loguees y se conecte Heroku también con tu cuenta, con el proyecto que estás realizando. Entonces, tú puedes hacer los pasos que se muestran allí, crear un proyecto completamente nuevo, iniciar una repo con git init y establecer cuál es la dirección del repositorio remoto para que tú puedas hacer a esa repo el respectivo push. Pero como nuestro proyecto, como el ejemplo que te estaba dando, ya existe una repo, un proyecto nuevo con una respectiva repo, simplemente agregamos el nombre de este repositorio remoto y ahora vas a tener dos, uno que hace referencia a GitHub y otro que hace referencia a Heroku. Entonces, vas a hacer lo mismo como si estuvieras trabajando con GitHub. Hace git add, un git commit con tu deploy en Heroku y ahora vas a hacer un git push a Heroku master. Estos son los pasos que debe seguir el Heroku. Es la nueva repo y master es pues la rama con la que tú estás trabajando, ya sea master o main. Esto va a cargar automáticamente todo lo necesario para que el deploy en Heroku, solo la parte del backend, se puede existir. Entonces, al final de todo esto vas a tener dos URLs diferentes, uno para el frontend y otro para el backend. Entonces tienes que hacer esta configuración final, que es desde la parte en el frontend con Axios, como URL base vas a escribir o vas a copiar la ruta que le pertenece a Heroku, porque esto va a ser la ruta donde va a obtener las respuestas de la base de datos. Y desde la parte del backend, el origen donde se van a llamar a los métodos HTTP va a ser la ruta de tu deploy de frontend. En este caso es Netlify, como puedes ver, ¿no? Heroku en la parte del frontend como ruta y Netlify en la parte del backend como ruta. Y finalmente estos van a ser los únicos pasos para que la aplicación funcione. Una cosa que no he mencionado es cómo crear una base de datos remota. Esto lo vas a hacer en el mismo Heroku. Le vas a dar a, a la ventana de configuraciones y vas a agregar una base de datos. Bueno, en este caso es MySQL y Heroku usa algo que se llama Clear MySQL. Simplemente la seleccionas y Heroku te va a pedir un formulario que tú lo vas a tener que llenar y te va a solicitar que coloques tu tarjeta de crédito y no debes preocuparte porque es bueno, si es que tú eliges la opción gratuita, pues simplemente va a ser gratuito y ya no te va a preguntar que lo vuelvas a ingresar esta tarjeta de crédito nuevamente. Y es gratuito de manera perpetua. Entonces solo lo haces una vez, no hay problema con eso y ya puedes
usar las credenciales que te va a dar Heroku de esa base de datos y tú configurar con esas credenciales tu lado del backend, para que así ya tu base de datos exista de manera remota. Y eso sería todo lo que corresponde a esta explicación. Ahora se puede hacer una demostración de esto, como se puede ver aquí. Este es nuestro proyecto llamado Happy Pet. Bueno, acá hay algunas cosas aún de la prueba, pero las funcionalidades ya están al 100%. Entonces, como pueden ver aquí, ahí está. eh, de Happy Pet, acá están los productos que se están renderizando ya en los componentes que se explicaron en todas las diapositivas. Acá están los accesorios, está la ropa, bueno, las diferentes categorías y subcategorías que se filtran con las subcategorías. Tenemos los servicios, los productos, acá el carrito, bueno, hay que iniciar sesión para poder ver el carrito. Y en nuestra base de datos, como pueden ver, con las contraseñas están hasheadas, es la parte que vieron para guardar el cliente. Aquí hay ya clientes que existen de prueba, con los que hemos realizado ciertas pruebas. Entonces, voy a iniciar sesión con uno de estos clientes, aquí. Ahí está, inicia sesión con el usuario llamado Israel. Entonces ya puedo ver el carrito de compras, puedo realizar compras, no hay problema. Aquí algo rápido. Ya ciertas funcionalidades como eh, no se aceptan duplicados, actualizaciones de montos, todo está ya implementado. Solo lo menciono. Y pues bueno, se hace el cálculo 38, pues ya puedo realizar la compra, ya está. Y esto se pasa sucesivamente. Entonces yo como usuario acá tiene otra funcionalidad de que es ver reportes y el dashboard. El dashboard es porque a este usuario le he dado el permiso para que sea administrador. Si no fuera el caso, no podría yo ver el dashboard. En este caso puedo ver mis reportes y todas las boletas que ha comprado este usuario. Simplemente puedo revisar lo que contiene cada boleta, el referente aquí. De acuerdo a cada boleta, pues voy a tener los productos y el dashboard, que es los reportes de las ventas que se tienen. En este caso son los 5 productos más vendidos de todas las ventas. Aquí se ve que cuántos servicios se han solicitado. Aquí podemos ver cuántas ventas, bueno, las 7 ventas más de mayor monto que se tienen. Los ingresos totales, que es la suma de todas las ventas, y nuestra mayor venta de un usuario que realizó. Y bien, ahora lo que queda probar simplemente son los servicios. Aquí me saluda porque el cliente y existe. Entonces puedo acceder a todas las propiedades que tiene mi objeto cliente, lo que vimos en el reducer. Selecciono un servicio, cualquiera, limpieza y spa, pongo un número opcional, pongo un mensaje, van de exposición, le doy a enviar solicitud. Y pues esa es la lógica que nosotros quisimos hacer, ¿no? Se envía la solicitud y supuestamente se espera de que HappyPet te responda para coordinar tu cita, pero esa parte ya no existe porque no es real. Este ejercicio simplemente es una simulación de algo como esto. Y sobre las cookies, como pueden ver, si yo refresco la página, no se reinicia el campo de usuario, cosa que sí ocurre con el carrito porque no es un estado persistente, pero se reinicia el carrito, pero no el usuario. Y bueno, ya todo termina una vez que cierro sesión, se reinicia todo y ya todo vuelve a ser nuevo prácticamente. No puedo ver el usuario. Puedo ver también los detalles de los productos, no hay problema. Pero si yo quiero agregarlos y no me he logueado, pues también me solicita por favor inicie sesión. Si no tengo sesión, pues, obviamente creo una cuenta. Y ese es prácticamente nuestro proyecto. Y eso es todo. Muchas gracias.